¿Qué tal, mis amigos? Les habla Víctor Aguirre y quiero presentarles un proyecto muy interesante. Realizar un mini torno a partir de un convertidor. Se preguntarán, ¿qué es un convertidor? Y diremos que es un conjunto motor que mueve un generador. Es decir, un motor, un acople y un generador. Pero alguien muy inteligente se dijo, ¿por qué en el mismo eje del motor colocamos los bobinados del generador? Con ello reducimos espacio, no utilizamos acople ni doble carcasa, creando un elemento como el que tenemos al frente nuestro. Entonces nuestro dinamotor por el lado izquierdo es un motor de corriente continua de 28 voltios y por el lado derecho de sus pantallas es un generador de corriente continua de alto voltaje, 400 voltios DC. Se utilizó en los equipos militares portables de la Segunda Guerra Mundial para generar el +V o potencial de placa para las válvulas de aquel entonces. Como ven, parece un motor sin eje. Nuestro problema para su utilización solo como motor es cómo transmitir su fuerza mecánica hacia el exterior. Le di muchas vueltas hasta conseguir una solución, y es colocar una polea en el espacio del colector del generador que no utilizaremos. Una vista del lado de bajo voltaje de los 28 voltios. Y aquí presentamos el conjunto motor, eje auxiliar y plato en las alturas y cómo quedaría la idea de montaje. Una vista lateral, al lado derecho del colector que vemos irá la polea. Tenemos que hacer un hueco que pase hacia el eje auxiliar y por supuesto colocar el plato que está en la mesa en la posición del eje de salida del eje auxiliar. Presentamos la madera que apoya el dinamotor, una placa que da la altura y una fijación sólida, y también la forma de fijar el eje auxiliar. Otra vista que indica más detalle de lo mismo, visto el conjunto desde arriba. Ahora presentaremos cómo fijamos cada parte de nuestro mini torno para formar un conjunto en total. Aquí vemos el eje auxiliar y la forma de la madera de apoyo. Aquí vemos la parte trasera, la barra que sujeta que no se nos salga, ¿no? Y en esta zona del eje va la polea que conecta con el dinamotor. El dinamotor, su base de madera, una placa de aluminio para darle un anclaje rígido. Se ve la perforación para que pase la correa que une dinamotor con eje auxiliar. Aquí vemos detalles de la perforación. Una vista del colector de alto voltaje, la zona de 350 voltios que no utilizaremos, donde pondremos nuestra polea para sacar el movimiento mecánico, ¿no? Un buje de bronce que utilizaremos como plato de agarre.
la pieza de aluminio y las perforaciones para anclar el dinamotor, los avellanados para que queden escondidos los huecos de los tornillos, ¿no? Otra vista de la placa, otra más. El conjunto como debe ir quedando, ya la madera en sus posiciones, ¿no? Otra vista lateral, una vista trasera y una vista trasera, realmente esta, y la anterior era una vista frontal. Ahora vemos cómo hicimos las perforaciones a nuestra plata de agarre. 3 perforaciones de 1/4 a 120 grados. Mostramos una serie de fotos, cómo debe ir colocado. Lo presentamos para sacar la idea de nuestra pieza de madera que unirá el buje con el motor auxiliar. Varias vistas de lo mismo. Aquí vemos la pieza de madera con que vamos a hacer esta unión. Sacamos el centro, lo colocamos en nuestro torno de apoyo, de herramienta de apoyo, torneamos la pieza. Aquí la ven en el proceso de torneado. Presentamos el buje, lo presentamos al eje auxiliar. Por cierto, el eje auxiliar es un motor de paso que no utilizaba, se le sacó el estator. Aquí está ya el plato de agarre terminado, otra vista del mismo y su posición en el eje auxiliar. Continuamos ahora indicando la construcción de las poleas que unen el dinamotor con el eje auxiliar. La primera que vemos es la del dinamotor, sus diferentes fases de fabricación. Ahora vemos el convertidor ya abierto, el dinamotor abierto, con mucho cuidado de no dañar las conexiones del campo. Y el rotor, lo ven ahí, una pieza muy bien terminada. Recuerden que esto era material bélico, material de guerra en aquel entonces, secreto militar. Bueno, nuestra polea irá en el lugar del colector de alto voltaje. Otra vista de la polea. Este es el huevo de Colón de cómo utilizar, por eso lo mostramos en todas sus posiciones. Acá vemos otro pedazo de madera. Esta madera es pardillo, madera muy dura, pedazos que yo tenía, donde vamos a hacer la polea correspondiente al eje auxiliar. Su proceso de fabricación, finalmente mostrada en la posición que debe ir. Aquí vemos otra vista de su posición, ambas poleas terminadas y ya pegadas, ¿no? También vemos las perforaciones donde anclamos la madera para colocar nuestro dinamotor. Las perforaciones en detalle, las ven aquí más grandes.
y ya una vez montadas sobre ellas las bases de madera y los tornillos que la sujetan. Una vista del conjunto con el plato de agarre ya también colocado en su sitio y pegado, por supuesto, a la pieza que lo une con el eje auxiliar. Finalmente, la vista de todo el conjunto, cómo quedó nuestro torno finalizado, ¿no? En otro video iremos las pruebas de arranque. Por ahora lo tenemos listo para hacerlo funcionar. Una vista final de todo el conjunto, y como dije, en el próximo video lo veremos en funcionamiento. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este bonito proyecto, un poco largo, tedioso, pero muy interesante. No creo que haya algo similar por ahí. Es algo único el tener este dinamotor, que lo conseguí en un mercado de las pulgas muchos años, hasta que decidí no usarlo como generador de alto voltaje. Es todo por ahora y espero que les haya gustado. No me queda otra cosa que despedirme. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Un placer.